El día que el RMS Queen Mary zarpó en su viaje inaugural, el presidente de la Cunard Line, Sir Percy Bates, ordenó la construcción de un segundo buque. El RMS Queen Elizabeth fue construido en el astillero número 4 de John Brown and Company en Clydebank, Escocia. Durante su construcción solo se le conocía como 552, número asignado a su casco en el astillero. Los interiores fueron diseñados por un equipo de artistas liderados por el arquitecto George Gray Workman. El nuevo barco consistía en un diseño mejorado del RMS Queen Mary. El casco del RMS Queen Elizabeth contaba con un diseño más refinado. Tenía 11 pies más de eslora y unas 4.000 toneladas de desplazamiento más que el Queen Mary. Fue nombrado RMS Queen Elizabeth en honor de la reina Isabel del Reino Unido. La reina Isabel asistió a la ceremonia de botadura el 27 de septiembre de 1938 y el barco fue posteriormente enviado al muelle para ser completado. El 23 de agosto de 1939, los reyes visitarían el barco y harían un tour por el interior de la sala de máquinas, y el 24 de abril de 1940 tendría lugar su viaje inaugural. Sin embargo, debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, ambos eventos fueron pospuestos. El RMS Queen Elizabeth permaneció en el muelle de los astilleros donde estaba siendo completado, con los colores de la Cunard, hasta el 2 de noviembre de 1939. 2 meses más tarde, la Cunard White Star Line recibió una carta de Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo, ordenando que el barco dejara Clydeside lo antes posible y se alejara de las islas británicas. Al comienzo de la guerra se decidió que el Queen Elizabeth era tan vital para el esfuerzo de guerra que no debía permitirse que los espías alemanes pudieran estar al tanto de su ubicación ni seguir sus movimientos. Entonces se elaboró un plan que incluía su partida a Southampton para que fuera completado, además de que el RMS Queen Elizabeth debía salir del muelle para que éste fuera ocupado por el barco de guerra HMS Duke of York, que también necesitaba ser completado. A principios de marzo de 1940, el Queen Elizabeth estaba listo para su viaje secreto. Sus colores de Cunard fueron pintados por encima con un color de acorazado gris y en la mañana del 3 de marzo silenciosamente soltó sus amarres en el río Clyde. El RMS Queen Elizabeth salió del río y navegó más allá de la costa, donde fue recibido por el mensajero del rey, quien presentó órdenes selladas directamente al capitán. El capitán Townley llevaría el buque directamente a Nueva York sin detenerse y manteniendo un estricto silencio por radio. El Queen Elizabeth zigzagueó a través del Atlántico a una velocidad de 26 nudos para evitar a la flota de submarinos U-boats alemanes y tras una travesía que duró 6 días llegó con seguridad a Nueva York, donde amarró junto al Queen Mary y el Normandy. Este sería el único momento en que los 3 principales transatlánticos del mundo se encontrarían amarrados juntos. El Queen Elizabeth dejó el puerto de Nueva York el 13 de noviembre de 1940 para dirigirse a Singapur,
donde sería convertido a barco de tropas para la Segunda Guerra Mundial. Se le instalaron cañones antiaéreos y su casco fue pintado de nuevo en negro, aunque su superestructura permaneció en color gris. El RMS Queen Elizabeth abandonó Singapur el 11 de febrero. Inicialmente transportó tropas australianas y a partir de 1942 el RMS Queen Elizabeth y el RMS Queen Mary fueron reasignados al Atlántico Norte para el transporte de tropas estadounidenses a Europa. Ambos buques fueron utilizados para dicha labor durante el resto de la guerra, pues sus altas velocidades les permitían escapar de los submarinos alemanes. Durante su servicio en la guerra, el Queen Elizabeth transportó más de 750,000 tropas y también navegó cerca de 500,000 millas.